Bienvenidas y bienvenidos a esta presentación, que es la tercera de una serie de presentaciones diseñadas para ofrecer orientación sobre aspectos técnicos referentes a la metodología del indicador 632 de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. En esta sesión nos fijaremos en las cuestiones relacionadas con el monitoreo y la presentación de informes sobre las aguas subterráneas. Esto resultó ser exigente para muchos países durante la primera campaña de datos de referencia de 2017. La presentación está basada en el documento adjunto de orientación técnica elaborado por John Chilton, exdirector ejecutivo de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos, y es una síntesis del documento mencionado. Para más información, recomendamos a los usuarios y usuarias que se remitan a este documento. La presentación está dirigida a profesionales que buscan información adicional sobre cómo aplicar la metodología del indicador en su país. En ella se examina por qué el monitoreo de las aguas subterráneas es más difícil. También proporciona orientaciones sobre cómo identificar acuíferos y cómo definir masas de aguas subterráneas. Revisa las opciones para muestrear las aguas subterráneas. Trata la elección de parámetros y la presentación de informes de nivel 1 y nivel 2 sobre la calidad de las aguas subterráneas. Examina brevemente las actividades de campo, también la idoneidad de los diferentes parámetros de la calidad del agua. Y por último, examina el establecimiento de objetivos para las aguas subterráneas. Los datos de monitoreo recopilados para el indicador 632 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible deberían proporcionar información suficiente sobre la condición del agua ambiental y permitir la identificación de tendencias a largo plazo. Esto requiere datos sobre los grupos de parámetros principales de sitios de todo el país y que las medidas se tomen de una manera estandarizada y coherente. Durante la primera campaña de datos de referencia hubo menos países que presentaron informes sobre la calidad del agua de sus aguas subterráneas de los que lo hicieron para las aguas superficiales. Esto no es sorprendente, ya que ha sido una característica habitual y constante de estas actividades en el pasado. En esta presentación explora a qué es debido este hecho y aconseja sobre cómo consolidar los programas de monitoreo de aguas subterráneas para proporcionar una mejor información sobre la calidad del agua ambiental y cómo la presentación de informes sobre las aguas subterráneas se puede hacer más robusta y comparable. Hay muchas razones sobre por qué el programa de monitoreo de la calidad del agua no proporciona la información que debería. Esto es cierto tanto para programas de monitoreo de aguas superficiales como de aguas subterráneas. La orientación adicional sobre este tema se trata en el primer documento y en la primera presentación técnica sobre el diseño de programas de monitoreo. Para evitar estos fallos es necesario definir claramente la información y los objetivos. Es necesario tener en cuenta adecuadamente el diseño de la red física. La recopilación, gestión, almacenamiento y análisis de muestras deben estar bien planeados. El control y la garantía de calidad deben estar incluidos. También se debe entender la gestión y la interpretación de los datos resultantes y por último se debe llevar a cabo la revisión, la retroalimentación y la modificación del diseño. La dificultad en el monitoreo de la calidad de las aguas subterráneas es fundamentalmente diferente de la de los ríos y lagos. El monitoreo de ríos puede proporcionar una imagen coherente en una cuenca hidrográfica extensa, amortiguando los efectos de factores locales de la estación de muestreo. En el caso de las aguas subterráneas pasa generalmente lo contrario. En este caso, la influencia de factores muy locales como la contaminación de la boca del pozo, la profundidad de los pozos, las tasas de bombeo, la cuenca hidrográfica inmediata y los protocolos de muestreo pueden ser dominantes. Esto puede distorsionar la perspectiva general para la calidad de las aguas subterráneas del acuífero y debe ser entendido y tenido en cuenta. Para las aguas subterráneas, las restricciones generales expuestas más arriba están complementadas con una falta de conocimientos hidrológicos. Esto puede debilitar el diseño de la red de monitoreo y la interpretación de los resultados, y es importante porque los acuíferos y las masas de aguas subterráneas que contienen son generalmente más complejos que las aguas superficiales y menos accesibles para el muestreo. La mayoría de las aguas subterráneas tienen unos tiempos de residencia mucho más largos que las aguas superficiales. Esto da tiempo para que se produzcan interacciones físico-químicas entre las aguas subterráneas lentas y el material que forma el acuífero, y la composición química del agua puede cambiar a medida que fluye. Desde el punto de vista del monitoreo, el movimiento lento significa que en general es necesario muestrear las aguas subterráneas menos frecuentemente que las aguas superficiales, pero que obtener una imagen representativa de la calidad de las aguas subterráneas puede requerir una mayor densidad de muestreo. La profundidad y la complejidad de los acuíferos tienen una influencia mayor en la elección del punto de muestreo para la red de aguas subterráneas y la interpretación de los resultados obtenidos.
Muestras tomadas de pozos próximos pueden producir resultados muy distintos, especialmente si estos extraen aguas de distintas profundidades en el acuífero o incluso de acuíferos distintos. En esta próxima sección examinamos cómo identificar los acuíferos y cómo definir las masas de agua subterráneas. Los dos primeros pasos de la metodología del indicador 632 son, en primer lugar, establecer demarcaciones hidrográficas basadas en cuencas fluviales y, en segundo lugar, definir las masas de agua. Para las aguas subterráneas, una vez se han definido las demarcaciones hidrográficas, esto significa identificar la ubicación de los acuíferos productivos dentro de cada demarcación hidrográfica y estudiar cómo se podrían subdividir en masas de aguas subterráneas. Tal y como se hace para las aguas superficiales, las masas de aguas subterráneas forman unidades discretas que se clasifican como buenas o no buenas. Para monitorear las aguas subterráneas es esencial entender la naturaleza de los sistemas de flujos de aguas subterráneas, de dónde viene el agua y a dónde va. Se necesitan modelos hidrológicos conceptuales simples que muestren el origen de las aguas subterráneas, las direcciones del flujo y las ubicaciones de descarga. Este enfoque ayuda a identificar fuentes de contaminación potenciales y dónde las aguas subterráneas deficientes impactan en receptores como manantiales, pozos de suministro, ríos y humedales. Las masas de agua deberían tener una naturaleza homogénea, pero estas unidades son a menudo complejas y requieren una subdivisión adicional. Los criterios de subdivisión pueden ser por la divisoria del flujo de aguas subterráneas. En este ejemplo se han delimitado tres masas de aguas subterráneas en base a las divisorias de flujo de aguas subterráneas. Sin embargo, los límites de las masas de aguas subterráneas definidas de esta manera pueden no ser estáticos y pueden moverse. Pueden moverse de manera estacional. Pueden moverse como respuesta a cambios climáticos a largo plazo. Pueden moverse como respuesta a cambios en la recarga. Y como por último puede moverse como respuesta a los efectos del bombeo de pozos cercanos a los límites. Los límites pueden estar basados en cuencas hidrográficas de aguas superficiales que en muchos casos están seguidas de cerca por las divisorias de flujo de aguas subterráneas. Este ejemplo muestra cómo dos masas de aguas subterráneas podrían ser definidas de esta manera. Otro tipo de división podría ser donde las fallas geológicas principales traen material impermeable contra un acuífero. En este ejemplo, una falla principal trae material impermeable contra un acuífero limitando el flujo de aguas subterráneas para formar un límite adecuado. El acuífero superior, no confinado, se divide en dos masas de aguas subterráneas, por una falla grande, una de las cuales es bastante pequeña. Pero el acuífero confinado subyacente, el desplazamiento de la falla no es suficiente para impedir el flujo de las aguas subterráneas, así que se puede considerar como una única masa de agua. El último ejemplo de división sería cuando los acuíferos pequeños poco profundos formados por sedimentos aluviales o glaciofluviales superpuestos a un lecho de roca menos permeable. Estos pueden formar masas de agua subterráneas únicas. Las complejidades de los acuíferos, su dimensión vertical en la variación de la calidad y el movimiento lento hacen que sea improbable que incluso masas de agua subterráneas relativamente pequeñas estén debidamente representadas por uno o un número pequeño de puntos de monitoreo. A partir de los comentarios recibidos durante la campaña de datos de referencia de 2017, ahora es posible para los países áridos y semiáridos con grandes extensiones de aguas subterráneas, pero con poca o ninguna agua superficial, presentar informes por unidades basadas en acuíferos en lugar de unidades basadas en las demarcaciones hidrográficas, si así lo prefieren. Estos acuíferos son a menudo profundos, planos, con gradientes bajos de aguas subterráneas. Sus tiempos de residencia de las aguas subterráneas se miden en siglos en lugar de en décadas. No reciben una recarga significativa de aguas subterráneas bajo las condiciones climáticas actuales. A menudo están sujetos a una explotación intensa con dificultades en la gestión de la calidad del agua. Están bien protegidos contra impactos potenciales a su calidad derivados de las actividades terrestres y son ejemplos de masas de aguas subterráneas que se pueden caracterizar por un número pequeño de puntos de muestreo. Las siguientes diapositivas tratan sobre cómo seleccionar puntos de muestreo adecuados. Si hay numerosas opciones de muestreo, se debería elegir un punto general que refleje en la mayor medida posible el conjunto de la masa de aguas subterráneas, en especial el sistema de flujos subterráneos de la fuente al receptor detallado más arriba. Además, es posible que la red deba tener en cuenta la distribución de la población y del uso del suelo, con un esfuerzo de monitoreo mayor donde las presiones de la agricultura, urbanas e industriales están más presentes. Es posible que la elección también deba tener en cuenta factores muy localizados alrededor del punto de monitoreo que podrían influenciar la calidad de las aguas subterráneas y la fiabilidad del muestreo.
Todos aquellos puntos de monitoreo que estén afectados seriamente en este sentido no deberían ser utilizados. La elección del tipo de punto de muestreo también influye en la fiabilidad y la representatividad. Las muestras de agua subterránea se pueden obtener de pozos existentes que suministren agua para usos domésticos, municipales, de riego o industriales, de manantiales o de pozos construidos expresamente para el monitoreo. Cada uno tiene ventajas y desventajas en referencia a la funcionalidad, los costes y aspectos técnicos. Estas también deben entenderse en el contexto del entorno hidrológico local. Muchos programas nacionales de calidad de aguas subterráneas dependen completamente o casi completamente de pozos de suministro existentes debido a que su muestreo es económico y fácil, ya que son generalmente accesibles para realizar visitas periódicas siempre que la agencia de monitoreo tenga un acuerdo con el operador del pozo para poder hacerlo. Como estos pozos funcionan de forma frecuente e incluso de forma más o menos continua, es probable que el agua extraída sea representativa de la del acuífero. A menudo, la mayor desventaja de este tipo de pozos es que haya poca o ninguna información sobre las profundidades de los pozos, los periodos a los que son examinados y las bombas y sobre los niveles de aguas, los materiales de construcción y las tasas y tiempos de descarga de las bombas. Esta falta de metadatos puede dificultar la interpretación y la presentación de informes sobre los resultados del monitoreo. Es posible que algunos pozos extraigan aguas subterráneas contaminadas, superficiales de la parte superior de un acuífero, otros de secciones más profundas y menos contaminadas e incluso de acuíferos distintos dispuestos en una secuencia de capas. Siempre que sea posible, los pozos de monitoreo deberían ser seleccionados entre aquellos para los que haya datos disponibles sobre su construcción. En algunos programas nacionales se usan pozos construidos específicamente para la observación para mejorar la cobertura de la red donde faltan pozos de bombeo y para proporcionar una alerta temprana sobre contaminación llegando a la capa freática antes de que afecte a pozos de suministro más profundos. Sin embargo, su utilización requiere un capital considerable y recursos técnicos para la construcción y para bombas de muestreo, y experiencia para el muestreo incluyendo la purga de aguas estancadas. Las instalaciones de profundidad específica, incluyendo los piezómetros anidados y los dispositivos de muestreo a múltiples niveles, se utilizan con muy poca frecuencia en el monitoreo de la calidad del agua ambiental a gran escala debido a su coste y a la complejidad de su instalación y del muestreo. Su utilización se limita en gran medida al monitoreo de las principales fuentes de contaminación como los vertederos o los penachos industriales en los que una dimensión de profundidad bien caracterizada para la evaluación de la calidad es esencial para observar el crecimiento y la propagación del penacho o para evaluar el impacto de costosas medidas correctivas. A menudo se infravalora los manantiales como una opción para el monitoreo de la calidad de las aguas subterráneas. Estos son económicos y fáciles de muestrear sin la inestabilidad resultante de traer aguas subterráneas a la superficie y son generalmente accesibles para visitas periódicas. Los manantiales grandes pueden ser representativos de masas de aguas subterráneas considerables y tener descargas fiables incluso en la época seca. Las filtraciones pequeñas, con trayectorias de flujo cortas y poco profundas, son mucho menos constantes y altamente vulnerables a la contaminación local y deberían evitarse. En algunas áreas kársticas de caliza, el movimiento de las aguas subterráneas puede estar limitado en gran medida a fracturas y cauces conectados a descargas de manantiales, y por ello, los manantiales pueden ser la única opción realística de monitoreo. Como en el caso de las aguas superficiales, la frecuencia de muestreo de las aguas subterráneas debería tener en cuenta los entornos hidrológicos e hidrogeológicos y su influencia en las probables tasas de variación de la calidad de las aguas subterráneas. Los datos históricos o un estudio preliminar proporcionan información relevante. Desde una perspectiva del diseño del monitoreo es esencial saber si los acuíferos están compuestos por material no consolidado, como arenas y gravas en formaciones aluviales, o son formaciones consolidadas como piedras areniscas o calizas. En el primer caso, las aguas subterráneas se mueven lentamente entre los granos, y en el último, las aguas subterráneas se pueden mover mucho más rápidamente en las fracturas. La frecuencia mínima absoluta para las aguas subterráneas debería ser una vez al año. Frecuencias más altas de como mínimo 2 veces al año son necesarias para las aguas subterráneas superficiales que son sensibles a las influencias interestacionales de la lluvia, la recarga, el bombeo o el riego, y también para aquellos susceptibles a impactos urbanos. Las muestras deben tomarse antes y después de la estación de lluvias y o en los momentos de niveles altos y bajos de las aguas subterráneas. En áreas kársticas de caliza se necesitarán frecuencias más altas de como mínimo 4 veces al año. Muchos aspectos de las actividades de campo para las aguas subterráneas son los mismos que para las aguas superficiales. Consideraciones de salud y seguridad,
procedimientos normalizados de trabajo para asegurar la coherencia y la fiabilidad. Los preparativos de garantía de calidad y el control de calidad tienen la misma importancia para las aguas subterráneas y se aplican a todos los pasos del programa de monitoreo. También las notas de campo son útiles para apoyar la interpretación y la elaboración de informes y deberían incluir la tasa de descarga estimada y el tiempo que la bomba está funcionando, junto con las observaciones de las condiciones alrededor del punto de muestreo de aguas subterráneas, como cualquier evidencia de impactos de contaminación muy localizados. La siguiente sección examina la elección de parámetros para la elaboración de informes sobre el indicador y las diferencias entre el nivel 1 y el nivel 2. El nivel 1 incluye las mediciones físico-químicas para los grupos de parámetros salinidad, acidificación y nitrógeno. Los informes sobre estos grupos de parámetros se suelen elaborar usando los parámetros conductividad, pH y nitrato. Pero los países pueden ir más allá de estos parámetros básicos y elaborar informes de nivel 2. El nivel 2 es opcional y sin restricciones. Los países pueden elaborar informes sobre cualquier información adicional que puedan tener. Para la elaboración de informes de nivel 2 sobre las aguas subterráneas, los ejemplos más relevantes son los parámetros adicionales. Los otros ejemplos son solo para las aguas superficiales. Las diapositivas siguientes proporcionan algún ejemplo de grupos de parámetros adicionales para los que se podrían elaborar informes. Aquí se presentan algunos ejemplos más, pero para una orientación mayor, consultar el documento técnico adjunto. Los conocimientos sobre las condiciones naturales de base son fundamentales a la hora de establecer valores objetivo para las aguas subterráneas. La calidad de las aguas subterráneas puede variar mucho de un acuífero a otro y valores de conductividad eléctrica más altos en una masa de agua subterránea determinada comparada con otra no tienen por qué representar necesariamente que las aguas subterráneas están contaminadas, sino que puede estar relacionado con las condiciones hidrológicas e hidrogeológicas. En el caso de los objetivos para la conductividad eléctrica, puede ser preferible utilizar objetivos específicos para cada acuífero o masas de agua en vez de objetivos nacionales utilizando el enfoque basado en la desviación de la normalidad. Para el nitrato y los impactos potenciales sobre la salud humana asociados, es probable que los objetivos nacionales sean adecuados. Como resumen, esta presentación proporciona orientación técnica específica sobre el monitoreo de la calidad ambiental de las aguas subterráneas en el contexto del indicador 6.3.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero se pueden obtener más detalles en el documento técnico disponible en la plataforma de asistencia del indicador 6.3.2. El monitoreo de las aguas subterráneas es más complejo que el monitoreo de aguas superficiales. Se deben identificar los acuíferos y definir las masas de aguas subterráneas utilizando modelos hidrogeológicos conceptuales simples basados en los datos disponibles. Se han examinado también las ventajas y desventajas de usar pozos de suministro existentes, pozos de monitoreo nuevos o manantiales para el muestreo de aguas subterráneas. Y por último, se puede utilizar el marco propuesto de grupos de parámetros para el monitoreo de aguas subterráneas para identificar el potencial de los grupos de parámetros de nivel 2 y para apoyar el establecimiento o la mejora del monitoreo de la calidad de las aguas subterráneas a nivel nacional. Muchas gracias por su atención. Esta es la última diapositiva y muestra el enlace a la plataforma de asistencia del indicador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la dirección de correo electrónico del Servicio de Asistencia Técnica.